Me dirijo en este momento a todos los ciudadanos de la nación de Bolivia. Mi oferta es realizar un coaching para el pueblo de Bolivia, porque evidentemente yo logro comprender la frustración del pueblo de Bolivia ante el fallo de La Haya. Entonces, la pregunta es, ¿Bolivia se va a quedar sumida en una rabia, una frustración, un sentido de limitación, de sentirse aislada, de sentirse que no puede tener un desarrollo como país porque no tiene salida soberana al mar? ¿O bien preferimos una mirada proactiva, una mirada de futuro, una mirada más sana? Importa mucho los elementos que uno seleccione en la observación del hecho, porque los elementos que uno selecciona nos van a llevar a conclusiones, y estas conclusiones nos llevan también a emociones. Entonces, ¿cómo manejar esta rabia, esta frustración? Bueno, reencuadrando los elementos que seleccionamos. Yo considero que no es sano creer y hacer que los niños crezcan con la idea de que Chile le robó el mar a Bolivia. Este video, amigos, no trata ni de historia ni de política. Es un video de desarrollo humano, un video de aprendizaje, un video que no tiene que ver con los elementos contingentes. Sin embargo, va a ser necesario hacer algunos comentarios de tipo político o histórico. Tal como uno va a un coach, a una oficina, a un psicólogo y le dice al psicólogo, bueno, cuénteme cómo era su papá, cuénteme cómo era su expareja. Claro, hay una historia, pero esa historia está orientada a cómo resolvemos la situación de aprendizaje actual. Por tanto, es necesario que hagamos una consideración histórica. Recordemos que en 1866 el presidente de Bolivia, Manuel Mariano Melgarejo, celebró un tratado limítrofe con Chile sobre una frontera común que se establecía entre los paralelos 23 y 25. A continuación, en 1874, Chile y Bolivia firman un nuevo tratado limítrofe con un protocolo adicional que establecía el límite en el paralelo 24, pero se eliminaba la medianería o la mancomunidad de derechos establecida en el tratado anterior. Esto son los productos provenientes de la explotación y los derechos de exportación percibidos sobre minerales extraídos en el territorio comprendido entre los paralelos 23 y 25. Importante que a cambio de esto se comprometía a Bolivia a no incrementar los impuestos a las personas, capitales y negocios chilenos en la zona por 25 años. Este punto es vital en la historia que nos ha tenido complicados todos estos años, porque lamentablemente Bolivia no cumplió este último acuerdo, lo cual lleva finalmente a desencadenar la guerra del Pacífico. Ahora, vamos a revisar el lenguaje que se ha utilizado en Bolivia sobre todos estos hechos. Cuando hacemos coaching con una persona, nos fijamos fundamentalmente en las palabras que usa. Y aquí yo quiero recordar las palabras más usadas por Bolivia en todo este asunto y sobre todo en el tema de La Haya. ¿Por qué? Porque el lenguaje modela realidad. Importa lo que yo digo, importa cuántas veces lo digo, importa el tono en que lo digo, porque de una u otra manera estoy indicando que ese es el tema que a mí más me afecta. Revisemos entonces la palabra enclaustramiento. Una palabra muy usada, uno la puede ver que está en los videos, ¿cierto? En las entrevistas oficiales, ¿cierto? En los mensajes. Bolivia está enclaustrada. Puede que la palabra enclaustramiento no sea la más apropiada para que uno pueda redefinir y remodelar la mirada sobre el tema del mar. Y también podría decir lo mismo, Paraguay, Suiza, Eslovaquia,
Hungría, Serbia. Pero parece que estos países no les afecta mucho su enclaustramiento para desarrollarse, para crecer y para tener una vida normal. Ahora, por otro lado, cualquier boliviano puede salir a cualquier parte del mundo. Entonces, ¿qué sentido tiene usar esta palabra que de una manera u otra connota pena, rabia, frustración, humillación? Yo les propongo, la palabra apropiada se llama mediterraneidad. Bolivia es un país mediterráneo, como Paraguay, como Suiza, como Hungría, como Austria. Y esa situación de ser países mediterráneos no les ha impedido ser países desarrollados. Otra palabra que los invito a que revisemos: reivindicación marítima. Esta palabra, reivindicación, hace referencia a una cosa a la que se cree contar con derecho. Pero la Haya fue clara al respecto. Dice la Haya: no existe obligación de Chile de negociar con Bolivia una salida al mar con soberanía. Entonces, ¿qué reivindicación se hace cuando se está diciendo que no hay un derecho? Todo lo contrario, la Corte apuntó que en ningún caso se obligaría a Chile a ceder soberanía, porque no está en cuestión. Es importante esto porque el gobierno de Bolivia de alguna manera quiso mostrar que con la demanda de la Haya se iba a reivindicar este derecho y que la Haya iba a dar una salida soberana al mar, lo cual nunca fue así. Siempre se supo por el lado boliviano y chileno, en cuanto a los abogados, a la gente experta, que lo que estaba en juego era simplemente una negociación, si ustedes quieren, sobre un posible acceso soberano al mar. O sea, aquí nunca se habló de un derecho que tenía Bolivia. A lo más, si el fallo iba a ser contrario a Chile, todo lo que significaba ese fallo era simplemente ponerse a conversar sin resultado previo, porque si no, no es conversación. Yo me hago la pregunta: ¿les explicaban a ustedes los medios informativos del gobierno de que en realidad ese era el objetivo de la demanda? Porque de alguna manera los medios decían que Antofagasta volvería a ser boliviana, y eso no era verdad. Por tanto, la palabra reivindicación no tiene sentido, no es apropiado, pero lo más importante es que no es sano usarla, porque yo voy a creer que me deben devolver lo que es mi derecho, pero yo no puedo pedir que me devuelvan algo sobre el cual no tengo derecho, porque el tratado de 1904, que fue firmado por Bolivia en momentos de paz, no había guerra, que fue ratificado por el Congreso, fue muy claro al definir límites marítimos, y en ese momento Bolivia pasa a ser un país mediterráneo, como dije, no un país enclaustrado. Bolivia en la Guerra del Pacífico perdió su acceso soberano al mar. En el Tratado de 1904 lo cedió a perpetuidad a Chile. Aquí hay una palabra que yo también la recuerdo, ya que estamos usando las palabras. ¿Qué significa la palabra perpetuidad? La palabra perpetuidad significa para siempre. Mientras existan Chile y Bolivia, están trazadas las fronteras a perpetuidad. Por tanto, ¿qué sentido tiene continuar con lo mismo? Austria jamás ha pretendido reivindicar los inmensos territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial. Alemania perdió territorio con Francia, con Polonia, pero países con los que hoy mantiene relaciones excelentes. Entonces, ¿no será mejor que olvidemos este asunto de la reivindicación marítima y que tengamos las mejores relaciones posibles? Otro argumento, otra palabra que uno escucha en forma continua en Bolivia es que Bolivia nació con mar. Pero que Bolivia haya nacido con mar es irrelevante porque Bolivia perdió el acceso al mar. No porque uno tuvo algo por siglos y porque lo tuvo por siglos, después lo recupera. Menos aún si lo cedió en un tratado. Por tanto, la propuesta de lenguaje es cambiar la frase reivindicación marítima por cumplimiento de un tratado. Revisemos otra más.
Chile nos invadió. Revisemos esta frase. Porque el incumplimiento del acuerdo por el cual no se subía el impuesto a salitre por 25 años fue considerado en el lenguaje del siglo XIX un caso bélico. Es decir, Chile no podía aceptar así como así que este tratado no se cumpliera y Chile tenía el derecho a negarse. Además, Chile fue amenazado de la expropiación de las empresas chilenas, por lo cual desembarca tropas en Antofagasta. Es importante decir que este hecho sucede en febrero de 1879. En esa fecha Chile no declaró la guerra a Bolivia. Era el momento preciso para negociar con Chile. Es decir, cuando Chile desembarca tropas, no inició una guerra necesariamente. Como tampoco cuando Bolivia sube el impuesto, tampoco necesariamente inicia una guerra. Son acciones de fuerza entre dos países para ver cuál de los dos triunfa o impone su tesis. Porque fue en marzo de 1879 cuando Bolivia le declara oficialmente la guerra a Chile. Así fue. El desembarco de tropas no implicó que Chile declarara la guerra. Yo le puedo decir, no se puede seguir alimentando eternamente resentimiento. No es sano. No se puede seguir intentando torcer los tratados que a uno no le gustan porque los antepasados los firmaron. Hay un linaje histórico. Yo debo hacerme cargo de las propiedades que vendió o que entregó mi bisabuelo. Me debo hacer cargo como familia de las propiedades o terrenos que entregó mi abuelo o mi padre, porque eso está escrito. Hay un derecho que dice que así fue. Entonces no puedo decir que ahora, porque a mí no me gusta lo que mi antepasado hizo, mi bisabuelo, ahora que me lo devuelvan. No es sano. Ahora, agreguemos que Bolivia no estaba preparada militarmente para hacer frente a Chile. Pero algún funcionario, algún ministro, embajador en Bolivia, pensó que era así porque también se amparó en un tratado secreto con Perú. Los resultados son de todos conocidos. Hubo una guerra y Bolivia tuvo que entregar el departamento del litoral. Por eso en este coaching para Bolivia yo hago la pregunta: ¿hasta cuándo el pueblo boliviano va a seguir culpando a Chile de sus propias decisiones? Entonces, la frase "nos invadió Chile" no se condice con la realidad de que Chile intentó antes negociar para impedir que fueran rematadas las salitreras. Entonces, cuando el pueblo boliviano repite incansablemente estas frases que están escritas en sus libros de historia, con las que se contaminan a los hijos, olvidan su relato, el alza de impuestos, olvida que Bolivia amenazó a Chile con embargo y olvida que hubo un tratado secreto con Perú, porque todo eso también es parte de la historia. Por tanto, la respuesta ante esta frase es: ¿va a seguir el pueblo de Bolivia por generaciones, por siglos, contándose a sí mismo una historia de víctima? ¿O va a cambiar su relato por una historia de redención? Existe un choque entre la ilusión y la realidad, entre las emociones y el derecho internacional. Yo no puedo ir a una corte con emociones, tengo que ir con derechos. Si Bolivia insiste en tomar este tema del mar todavía con emociones por las siguientes generaciones, no va a ser buena para Bolivia, de ninguna manera. ¿Qué queda? ¿Qué es lo sano en este coaching para Bolivia? Aceptar los hechos históricos, aceptar los tratados suscritos y escuchar también la opinión de la comunidad internacional que dice: Bolivia, por favor Bolivia, converse con Chile sobre otras cosas, pero deje de insistir en una salida soberana al mar, porque eso no es posible. Recuerdo cómo han actuado los países que perdieron territorio, incluyendo salida al mar. Austria era una gran potencia y Austria perdió a perpetuidad con un tratado la salida al mar y lo aceptó. Los austriacos no andan pensando que van a recuperar su mar.
no demandan a otros países, como puede ser a Croacia, por ejemplo, ¿cierto? No lo hacen porque lo aceptaron. Entonces, nosotros los chilenos, por ejemplo, si a ustedes les sirve, no discutimos el tema de la Patagonia con Argentina. Puede ser muy distinto, pero no lo discutimos. ¿Por qué? Porque hay un tratado vigente. México con Estados Unidos no discute que perdió. México perdió la mitad de su territorio con Estados Unidos. Sin embargo, hay un tratado, hay un límite y México lo respeta. Entonces yo me pregunto, ¿por qué los otros países cumplen los tratados y Bolivia no lo cumple? Porque de una manera u otra, la demanda ante la Haya, en el fondo, sin decirlo, el metamensaje era: busquemos la forma de no cumplir el tratado de 1904. Estamos ante una situación del siglo XIX, que después del 1 de octubre de 2018 quedó zanjada para siempre. Estamos en el siglo XXI. Yo espero que Bolivia comparta la acepción de la palabra definitivo que compartimos en todo el mundo. Me da la impresión que Bolivia se olvida del tratado de 1904. Nunca lo menciona, se hace como si no existiera. Sin embargo, en todo el proceso, Bolivia validaba las conversaciones, validaba los abrazos, validaba las notas diplomáticas, como si fueran tratados, pero el mismo tratado no lo validaba como tal. O sea, valen más las conversaciones o las notas que los tratados. Les recuerdo que Chile también compensó monetariamente a Bolivia en el tratado. Chile pagó 300.000 libras a Bolivia cuando firmó el tratado de 1904. Chile también canceló otras deudas, unas deudas incluso de privados. Ustedes, amigos bolivianos, ¿están en conocimiento a cabalidad de lo que dice este tratado? ¿Lo han leído? Porque yo les recomiendo sinceramente que lo lean. Nos queda otra frase, otra palabra que realmente también se escucha. Bolivia no ha logrado su desarrollo porque no tiene salida al mar. Pero resulta que yo les puedo mencionar que hay un país llamado Suiza que es muy rico y no tiene salida al mar. Y hay un país llamado Haití que es muy pobre y 3/4 partes de su territorio tienen acceso al mar. Además está en una isla. Bolivia es un país potencialmente muy rico. No puede ser que el mero hecho de no tener una salida al mar soberana le impida que explote sus recursos abundantes. Además, Bolivia sí tiene salida al mar. Nunca se le ha negado, porque el tratado mismo permite que las mercaderías puedan pasar por un corredor, ¿cierto?, al puerto de Arica, Antofagasta o lo que prefiera la empresa o el particular y sacar sus productos. Nadie lo impide. Entonces, yo comprendo que el pueblo de Bolivia no esté de acuerdo con lo que pasó en La Haya, pero también yo pido que comprendan que sus antepasados han firmado un tratado y esa es la realidad. Fíjense que Bolivia nace con aproximadamente 2.300.000 kilómetros cuadrados. Como no es una clase de historia, no es precisa la cifra, pero en la actualidad tiene un poco más de 1.100.000 kilómetros cuadrados. ¿Con quién los perdió? Con Brasil, con Argentina, con Perú. El Acre, el Chaco, la Puna. Parte del Chaco que se quedó en Bolivia tiene gas natural. Entonces yo les invito en este coaching a que veamos lo que se ganó y no lo que se perdió. Porque las fronteras no estaban fijadas. Menos para Bolivia, que nace después de sus países vecinos. Y Bolivia nace en todo caso mucho después de Chile. Cuando Chile era una república, nace Bolivia desprendida de Perú. Pero el Chaco, ¿era exactamente boliviano o era paraguayo? Por tanto, queda la pregunta, ¿por qué no disfrutamos la parte del Chaco que se consolidó como soberano? Y ese es el punto. Entonces, yo invito
a Bolivia a reinventarse en este coaching, a ser resiliente. Tras este 1 de octubre de 2018, no me gustaría como chileno y como coach que siga Bolivia pensando que perdió para los siguientes siglos, y que las relaciones con Chile sigan de nuevo contaminadas por estas cosas que ya dijimos: enclaustramiento, ¿cierto? Invasión, ¿ya? Todas estas palabras que realmente no nos ayudan. Yo pienso que Bolivia no puede hipotecar su futuro por el pasado. De alguna forma también nos afecta a nosotros y a los vecinos. Le afecta a Brasil, a Argentina, a Perú. No es bueno para el alma nacional boliviana. No es bueno para cada uno de los bolivianos. No es posible que ustedes le sigan contando a los niños bolivianos que van a la escuela esta historia de guerras, invasiones, enclaustramiento, pérdida, fracasos, robos, humillaciones. Porque se les crea a cada niño boliviano un sentimiento de rabia, de resentimiento y sobre todo un sentimiento de inferioridad. El coaching, amigo, permite reencuadrar el discurso por el mayor bienestar de las personas y, si ustedes quieren, también para mayor felicidad de las personas. Y por cierto, también para tener una mejor relación con los vecinos, en este caso por lo menos Chile. Y continuamos entonces con otras frases que se escuchan. El Tratado de 1904 no resuelve la mediterraneidad de Bolivia. No es sano, no es verdadero afirmar que hay un problema no resuelto cuando está resuelto. Por eso que estas palabras como enclaustramiento, etcétera, el robo del mar, ¿cierto? Son palabras descartadas, no son apropiadas y además son falsas. Entonces, amigos, no es posible creer en 1904 que los diplomáticos bolivianos no supieran lo que estaban firmando. Sí sabían que estaban entregando el departamento del litoral. Entonces, cuando lo firmaron y cuando el Congreso lo ratifica, quedó resuelto el tema y quedó claro entonces que Bolivia iba a contar de ese momento un país mediterráneo. ¿Qué problema queda pendiente? Incluso hubo complacencia en el gobierno boliviano, en el pueblo boliviano. Tanto fue así que el presidente Ismael Montes Gamboa, que gobernaba en el momento que fue firmado el tratado, fue reelegido después de un gobierno, el de Villazón. O sea, si un presidente hace algo malo, no se le reelige, ¿verdad? Me imagino yo que un presidente que hace algo tan malo se le castiga. En cambio, fue reelegido. Por tanto, se consideró que este tratado era un éxito para Bolivia. Se consideró también que el ferrocarril de Arica a La Paz, que permitía que las mercaderías se transitaran, era una gran compensación y era una ganancia para Bolivia. ¿Por qué ahora no es así? Además, un dato importante: Bolivia perdió más territorio con otros países que con Chile. Con Perú perdió más de 250.000 kilómetros cuadrados. Con Argentina, 170.000, cifra aproximada. Con Brasil perdió casi 500.000 kilómetros, tanto en el Mato Grosso como en el Acre. Con Paraguay perdió más de 230.000 kilómetros cuadrados. Con Chile fue el país que menos territorio perdió, 120.000 kilómetros cuadrados. Todo esto es cifra aproximada. Me queda a mí el último punto, estimados amigos, y que se refiere al artículo 268, en su primer párrafo de la nueva Constitución de Bolivia, que en el fondo niega el Tratado de 1904. Dice: el Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le da acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo. En el fondo, esta frase podría decir: el Estado boliviano no quiere cumplir el Tratado de 1904, que es lo mismo. Ve, ahí están las palabras: acceso, irrenunciable. O sea, cuando se firmó el Tratado de 1904 se renunció, por tanto, ¿cómo va a ser irrenunciable lo que se firmó? El primer párrafo dice: la solución efectiva al diferendo marítimo. Pero si no hay un diferendo marítimo, no existe. El diferendo ya fue zanjado en 1904. Estimados ciudadanos de Bolivia, en ustedes radica la soberanía. Ustedes tendrán que decidir
qué hacen con este artículo. Yo les agradezco su atención y les aclaro que solo hablo en mi nombre, que no represento a ninguna entidad, ni pública ni privada. Les comunico también que espero hacer un segundo video tratando todo lo que ustedes me escriban en los comentarios públicos con ideas claras y con perfiles con nombre y apellido. A continuación haré un catastro de esos comentarios o preguntas y para hacer un segundo video para que este coaching a Bolivia sea lo más interactivo posible. Usemos este espacio para un diálogo constructivo desde el hermoso sur de Chile, que los invito a visitar. Los saludo afectuosamente.